Bienvenidos, este es Dr. Timothy Emmerich. Aquí estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Este va a ser un tiempo muy bonito, lleno de mucho poder y nos va a dar mucha sabiduría a nosotros para que podamos crecer en santidad y en obediencia al Señor Jesucristo. Esta noche vamos a estar hablando sobre el poder de tus palabras. Sí, así es, el poder de tus palabras. Este es un tema muy importante porque necesitamos saber de cómo podemos localizar una persona según su fe o duda por la manera que hablan. Si la persona habla de fe y las promesas del Señor y los hechos que ha hecho el Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos saber que es una persona basada su vida en la palabra de Dios. Igual que si una persona está hablando mucho duda, temor, entonces nosotros sabemos que no está caminando en fe. Dice la palabra de Dios en Romanos, lo que no es de fe es pecado. Lo que no es de fe es pecado, en Romanos 14. Entonces nosotros tenemos que entender y recordar que es importante, como le he dicho muchas veces y en otras enseñanzas, la manera que piensas es la manera que vas a hablar. Y la manera que vas a hablar es la manera que vas a vivir. Quiero recomendar, por favor, de estudiar los videos antemano que he puesto sobre la batalla de la mente y lo demás para ayudar a ustedes de saber cuál es la forma más correcta de pensar y educar nuestras mentes. Recuerda, cuando uno viene a Cristo Jesús, su espíritu nace de nuevo, pero su intelecto y sus emociones necesitan ser educados por la palabra de Dios. No vas a poder llegar a un nivel de fe, de poder en tu vida, si estás hablando duda. La palabra va a determinar qué clase de vida que vas a tener. Recuerda que hay mucha gente que solamente han oído maldiciones en sus vidas y quizás de sus papás o abuelos o tíos o quizás un maestro o lo que sea, y ellos han pensado y han creído que lo que estas personas han hablado sobre ellos, contra ellos, es verdad. Yo, creciendo como joven, nunca oí mi papá diciéndome palabras de cariño, diciendo: mi hijo, has hecho un buen trabajo, puedes hacer muchas cosas en tu vida, vas a tener éxito en el futuro. Al opuesto, mi papá estaba muy callado y si tenía que decir algo a mí era una crítica. Yo, trabajando en las prisiones con asesinos, violadores, personas que han hecho cosas terribles, han tenido en sus vidas personas que han sido modelos de muy mal comportamiento. Han sido borrachos y mujeriegos y personas que no eran fieles y cosas así. Y cada uno han dicho: qué lástima que yo no tenía un mentor, un tutor en mi vida que me podía guiar a los pies del Señor de lo que yo estoy haciendo en las prisiones. Estas son clases de psicología, sociología, criminología que estoy enseñando a los presos, pero yo, siendo un ministro del Evangelio, siempre busco la manera de meter la palabra de Dios. Muy importante. Recuerda que tu personalidad, cómo tú eres, cómo piensas, cómo vives, cómo eres, qué eres el pariente, quizás tu mamá, tu papá, que sigue tu personalidad o que tú sigues a ellos. Todas esas cosas nosotros aprendemos. Y si son palabras de amor y de bendición, pues eso va a aumentar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro alma, nuestras emociones. Pero si son palabras de crítica y de desprecio, eso también va a tomar su costo sobre nuestras vidas. Recuerda una vez más: como piensas, así vas a hablar, y como hables, así vas a vivir.
Agarren sus Biblias, por favor, porque vamos a estar estudiando y viendo bastantes escrituras. Y es importante que usted puede seguirme en tu Biblia. Dice en Proverbios 18:21, Proverbios 18:21, dice así: la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y los que le aman comerá de su fruto. La muerte y la vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado cosas negativas y estamos viviendo esas cosas negativas? Dios quiere que nosotros podamos entender que tienes un milagro en tu boca. Y son las palabras que vas a hablar. Puede ser palabras que va a confirmar la palabra de Dios en su vida, lo que Jesucristo está haciendo, o va a ser palabras de duda negativas que va a confirmar lo que el diablo está haciendo en su vida. El diablo es muy astuto y él va a plantar en nuestras mentes, nuestras cabezas, muchas cosas muy feas. Y por eso otra vez quiero decir, por favor, escucha la batalla de la mente. Esa es una enseñanza excelente de que va a enseñar cómo educar tu mente. Dice en Proverbios 6:2, Proverbios 6:2, dice: estás atrapado por las palabras de tu boca, te toman las palabras de tu boca. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas quizás no muy agradables y uno dice, ay caray, cómo quisiera tomar esas palabras de regreso? Yo no debía que hablar así o decir eso o llamar a la persona tal cosa, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestro crecimiento con el Señor hemos hecho errores, y cuando esas cosas pasan uno debe que pedir perdón a Dios y también pedir perdón a la persona que hemos ofendido. Pero estamos atrapados y damos muy mala impresión a la gente de quién somos y de cómo somos, ¿verdad? Por las palabras que hablamos. Otra vez, vas a poder localizar, ¿verdad?, una persona por la manera que hablan. Y mayormente cuando hay una crisis en su vida, y estamos viendo que hay muchas crisis hoy en día sobre enfermedades y pestilencias y terremotos, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo están hablando las personas? ¿Están hablando en fe? ¿Están hablando sabiendo que el Señor tiene la última palabra, aunque el rey de este mundo es Satanás, no Dios? Dios va a venir por su iglesia, pero el que está manejando en las tinieblas ahorita, en los celestiales, sobre la tierra, es Satanás. Y como Satanás habla con gente para hacer cosas malas, Dios también a través de su Santo Espíritu habla con nosotros para ser guiados por Él. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestras palabras son demasiado importantes, cómo hablas. Por eso necesitas educar la manera que hablamos. Abre su Biblia, Proverbios 4, 20 a 23, por favor. Proverbios 4, 20 a 23. Y dice así: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclinar tu oído a mis dichos. Bueno, mucha gente prefiere dar lugar a la música, dar lugar a lo que dice vecinos, dar lugar a la televisión, va a dar lugar a brujería, a santería, a todas estas cosas, pero no quieren inclinar sus oídos de escuchar lo que dice el Señor. Tenemos que recordar que Dios es un Dios celoso y Él quiere que podamos tener todo y amarlo, ¿verdad?, con todo nuestro alma, espíritu y mente. Y no puedes tener un pie en el reino de Dios y otro pie en el reino de Satanás. Por eso dice el Señor, inclinar, ¿verdad?, tu oído a mis dichos. Dice, no dejas que se aparten de tus ojos. ¿Ok? ¿Cómo? Pues leyendo la palabra de Dios, meditando sobre la palabra de Dios. Mantenemos en medio de tu corazón, porque son la vida para los que encuentran y salud a toda carne. Vida y salud a toda carne. Tenemos que recordar que en la palabra de Dios hay poder. La palabra escrita es logos. La palabra hablada, ¿verdad?, es rema. Y rema es la palabra de Dios que hemos leído, que estamos hablando, que tiene fe. Cuando Jesucristo habló contra el diablo, estaba hablando escrituras del Antiguo Testamento. Habló
habló. Y tienes que entender que nosotros tenemos que hablar cada vez que Satanás ataca a nosotros, nuestras mentes, ¿verdad? Que sea con depresión o con ansiedad o lo que sea, tienes que hablar, ¿verdad? Cuando dice, no tienes mucho temor, la gente dice, ¿no tienes temor? Le dije, no, Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de control y dominio propio. Y nosotros tenemos que entender que es demasiado importante de hablar la palabra de Dios. No des lugar al diablo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo demos lugar al diablo? Aquí y aquí. Comienza aquí, quedamos pensando cosas negativas y hablamos cosas negativas. Lo he dicho que hay muchas personas que van a la iglesia y dicen, sí, el pastor está hablando, amén, gloria a Dios. Y cuando salen de la iglesia, ay, no sé lo que voy a hacer. La cosa se ve muy mal, muy difícil. En la iglesia están alabando y lo demás. ¿Y por qué están alabando en la iglesia y en el mundo están negando todo? Es porque no tienen fe. Es pura palabra. Es pura palabra. Dice el Señor, el hombre, ¿verdad? Va a hablar de su corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Con qué has estado meditando? Yo me gusta en las noches de quizás leer la palabra de Dios, escuchar una canción de alabanza al Señor, y me duermo con eso en mi mente, en mi corazón. Cuando me levanto, ahí está la palabra, ahí está la canción. Me levanto cantando la canción. Me paso recitando la escritura. Pero hay mucha gente que le gustan ver cosas feas en la noche y tienen pesadillas y no dicen, bueno, yo no sé por qué tengo sueño tan feo. Pues mira lo que estás viendo. Mira lo que estás inclinando tu oído. Estás inclinando tu oído a perversidad. Estás inclinando tu oído a cosas negativas y por supuesto eso va a penetrar tu mente, va a penetrar tus emociones y va a causar mucho daño. Dice, mantiene tu corazón con toda diligencia porque de maná la vida. ¿Ok? De ahí da la vida. Tu corazón, tus emociones, tu mente, ¿verdad? Tienes que entender que si mantenemos eso firme en el Señor, vamos a comprender cuando el diablo nos ataca y cuál es la solución de sobresalir. Ahora quiero regresar a dar una escritura en Romanos 10, 9 y 10. Abren ahí, por favor. Romanos 10, 9 y 10. Dice así, este es sobre salvación. Esa es la receta, lo he dicho muchas veces. Creer en tu mente, ¿verdad? Creer y confesar. Creer y confesar. Creer y confesar, sea para salvación, sanación, liberanza, lo que sea. Creer y confesar. Hablar la palabra de Dios. Dice, si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Cuando dice tu corazón, no está hablando de tu corazón físico, está hablando de tus emociones con tu mente, de creer, de agarrar de la palabra y decir, sí, es cierto. Dice, porque con el corazón una persona cree dando lugar a la rectitud, pero con la boca confiesa dando lugar a salvación. Entonces, cuando creemos, estamos diciendo, Señor, yo estoy de acuerdo lo que tú dices en tu palabra. Tu palabra dice que Jesucristo tomó tu ira sobre él en mi lugar y se fue al infierno y sufrió y se levantó el tercer día y está sentado a tu diestra. Señor, yo sí creo, como dice en tu palabra en Gálatas, que soy redimido de la maldición de la ley, de pobreza, de enfermedad y de la muerte espiritual. Y dice la palabra de Dios muy claro que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, tenemos que entender que el Señor en su amor, en su misericordia, ¿verdad? Él nos quita del reino de Satanás y todo que pertenece a Satanás y nos pone en su reino de la luz. Entonces, todo que pertenece a Satanás, Dios nos ha liberado, dice Colosenses. Dios nos ha sacado y nos ha puesto en el reino de Dios. Y todo lo que pertenece al reino de Dios, salvación, sanación, liberanza, todo, prosperidad, todo que pertenece a ese reino es de nosotros. Simplemente tenemos que creer, porque ya está hecho. Cristo no se va a crucificar de nuevo.
Cristo no se va a ir al infierno de nuevo, ya está hecho. Él hizo todo lo que va a hacer para la iglesia y nos ha dado, ¿verdad?, cómo caminar en santidad, cómo caminar en rectitud, cómo caminar en amor, cómo caminar en obediencia. El Señor nos ha dado esas cosas. Y otra vez, Dios ha escrito en el Antiguo Testamento sobre piedras, los 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento sobre nosotros, sobre nuestros corazones, ¿verdad? Y no simplemente nos escribió eso sobre nuestros corazones, pero nos dio el poder, lo que las personas del Antiguo Testamento no tenían, sabían, pero no tenían el poder de cumplir. Dios ahora los enseña a nosotros, los pone en nosotros y nos da el poder de cumplir la palabra de Dios. Caminando en el Espíritu es caminando en amor. Yo creo que una de las cosas más difíciles en mi vida es no criticar. Hay ciertas personas que no llegan a mis expectaciones que yo pienso que deben que pensar o hablar o lo que sea, y quizás no digo nada a ellos, pero dentro de mí, ¿verdad? Yo estoy criticando, y ese es pecado. Cuando Dios salió de su trono y nosotros hemos tomado su lugar, el único juez es Dios, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios, porque de tal manera Dios amó el mundo. No simplemente los cristianos, no simplemente los judíos o otra raza, al mundo, cada persona, cada cultura, cada lengua. Dios amó cuando eran pecadores, cuando éramos pecadores. ¿Te imaginas las cosas que has hecho en tu vida, que yo he hecho en mi vida? Y el Señor, a pesar de todo lo que hemos hecho, Cristo murió por nosotros hace 2000 años. Y solamente tenemos que aceptar el acto de salvación, porque Cristo no se va a crucificar de nuevo. Entonces, por eso dice creer y confesar que Jesús es Señor. Dice en Mateo 12:37, porque con tus palabras serás justificado y con tus palabras serás condenado. Yo me recuerdo una vez, yo estuve ministrando con una iglesia en Tijuana, y había gente, ¿verdad?, que después de la prédica, había gente entregando sus vidas a Cristo. Entonces yo salí para hablar con la gente y lo dije a un joven. Y me dijo, yo le dije, no quieres doblar tu rodilla conmigo y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y con mucho coraje en sus ojos, me miró ojo a ojo y dijo, yo jamás voy a doblar mi rodilla a nadie. Entonces le dije, mi hijo, quizás no quieres doblar tu rodilla aquí, pero cuando llegues cara a cara con Dios, un ángel te va a llevar por el cuello y vas a doblar tu rodilla. Sería mejor aquí. Y él se fue enojado. Entonces nosotros tenemos que entender que podemos crear el cielo en el hogar, en donde vamos, en el trabajo, o podemos crear el infierno. Depende cómo hablas. ¿Hablas bendiciones o hablas maldiciones? ¿Eres una persona que puede encontrar el bien en gente o siempre estás buscando el mal? Y muchas veces personas que son muy criticones es porque han sido criticados mucho y se sienten tan mal de sí mismos que piensan que la única manera que pueden sentir bien de sí mismos es criticando a otro. Por tus palabras serás justificado. Justificado. Qué grande más palabra, ¿verdad? Tenemos la justificación de Jesucristo, aceptando Él como Señor y Salvador y confesándolo, justificado, y condenándolo, rechazando al Señor Jesús. El único pecado que es imperdonable es que uno no acepta perdón de Dios. Dios perdona y Dios olvida. No vives en tu pasado. No hablas de tu pasado. Habla de lo que ha hecho Cristo en tu vida. Habla lo que ha hecho Cristo en tu vida. Por tus palabras serías victorioso o por tus palabras te fracasan, ¿verdad? Dios en nosotros, dice en Filipenses 2:13, recuerda que la obra de Dios está dentro de nosotros y donde nosotros vayamos, estamos llevando el reino de Dios. Yo cuando entro en diferentes lugares, yo sé que Dios está en mí, está entrando el reino, ¿verdad?, de Dios. Y yo puedo sentir la oscuridad. Yo puedo sentir cuando hay personas que realmente están muy
hostiles, ¿verdad? Que no quieren escuchar o quizás hay un conflicto con su espíritu, con mi espíritu. Yo me siento eso luego. Y es importante entender que donde tú vayas, no vas solo. Cuando tú vayas, no vas solo. El Señor está contigo. Y cada lugar, como dice Josué, el Señor a Josué, cada lugar que pones tu pie, Dios te ha entregado eso a ti. Entonces debes que entrar no con soberbia, pero con plenamente confianza que cuando tú vas, el Señor está contigo y tienes una misión grande, es ganar almas. Y no vas a ganar almas condenando gente. Cristo no condenó a nadie. Dios dice, Cristo no condena. Cristo no condena, constriñe, que quiere llamar gente así, pero no dice. Nosotros tenemos un concepto muy mal de Dios. Yo me creo que cuando yo estuve chiquito, yo pensé que Dios era un hombre viejo en el cielo con un bate y cada vez que te mueves, ¡pam!, te va a pegar en la cabeza. Dios no es así. Dice, si nosotros siendo malos y queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere bendecir nosotros? Entonces, tienes que cambiar tu mente. ¿Quién es Dios? Dios es un Padre lleno de amor y ternura y te ama. Por eso mandó su Hijo de morir por nosotros. Por eso Cristo tomó la ira del Padre sobre él para que no caiga sobre nosotros. Dios no toma éxito que uno va al infierno. Dios no manda gente al infierno. Gente mismo se manda al infierno siendo rebeldes y rechazando la misericordia y la gracia y el amor de Dios. Ellos mismos, por la manera que hablan y viven, escogen de vivir en el reino de Satanás. No es la voluntad de Dios. Pero Dios ha dado a nosotros, cada uno de nosotros, algo muy importante. Es tu propia voluntad. Puedes decir sí a Él o no. Pero ese es tu derecho como ser humano, de tener su propia habilidad de escoger. Ahora, vamos a hablar sobre cómo palabras pueden dar a nosotros estabilidad emocional, psicológico. Recuerda, tenemos que renovar la manera que pensamos, la manera que sentimos. Yo aconsejando como psicólogo, yo aconsejo mucha gente, están deprimidos, están muy tristes, llenos de ansiedades, con temor, porque están dejando eso entrar y están hablando. Ustedes han oído personas que dicen, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal, estoy muy mal. No sé, todo que toco está mal. La familia está mal, mi vida está mal, yo quiero morir. Pues, ¿dónde crees que viene todo eso? No viene de Dios. Y si empiezas a hablar con esa gente en una forma muy calmada, ellos mismos no quieren morir, quieren vivir una vida feliz. ¿Quién quiere vivir una vida de fracaso? Nadie. Pero que han creído lo que el diablo ha puesto aquí, o gente que han hablado muy mal de ellos, y hablan aquí, y porque hablan aquí, viven así. Dice, el que cuida su boca y su lengua protege su alma de los problemas. Ahora está hablando de sus emociones, está hablando de su mente. Cuando cuides tu boca y las palabras que dices, vas a tener mucha bendición porque vas a poder ayudar personas. ¿Cuántas veces hemos hablado cosas que no debemos que hablar y cosas salen muy mal? Y sentimos mal, sentimos deprimidos. Cuando eso pasa, no debes que quedar así. Arrepiéntate, dile, Señor, perdóname, y va con la persona. ¿Sabes qué? Perdóname, no debía que hablar así contigo. Con una persona en el trabajo o en tu casa. Cuando hablas muy fuerte con tu esposa, dile, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. No hagas excusas, no, que era un día muy difícil de trabajo. ¿Quién no tiene días difíciles? Simplemente dile, perdóname. Perdóname, mi amor, que yo estuve mal. Y ella te va a perdonar y darle un beso y las cosas se van a manejar mejor. Mira cómo dice Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cada uno de nosotros tenemos luchas, cada uno de nosotros tenemos cosas que pensamos, pero tenemos que educar nuestra mente en la manera que hablamos. Que cuando vienen esas cosas a su mente, ¿verdad? Entrégalos al Señor y dile la promesa. No, Señor, por sus llagas yo fui curado. Señor, yo tengo tu mente. No me has dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder
y de dominio propio. Yo puedo dominar mi mente, yo puedo dominar mis emociones. Hay gente que piensa que no, que debe que hablar como piensan que hablar, porque yo soy así, que todos me tienen que aceptar. Pues tengo una noticia muy grande para usted. No es así. Y la única cosa es que estás alejando personas que te conocen, alejando la familia, alejando tus hijos. ¿Verdad? Una vez yo estuve haciendo un funeral y esta persona no era una persona de la iglesia, este hombre que murió, era hermano de una de las hermanas que venía a la iglesia. Y me dijo, pastor, mira, yo sé que este hombre no ha sido miembro de la iglesia, pero es mi hermano y me gustaría que pudiera hacer su funeral. Le dije, ok. Entonces hablé algo muy general. Entonces le dije a la congregación en, en el mortuario, y le dije, cuando subes en el mortuario dando el servicio, entonces yo le dije, ¿hay alguien que quiere decir aquí? Entonces una niña de 15 años levantó su mano y dijo, yo quiero. Pasó. Yo le dije, ok, mija, sigue. Dijo, agarró el micrófono. Dijo, este hombre que murió ni era mi padre. Biológico era mi padre, pero era un diablo. Tomaba, golpeaba a mi mamá, era infiel, mujeriego, drogadicto, nunca trabajaba, siempre dejó a nosotros quebrados y en pobreza. Qué bueno que está muerto. Me entregó el micrófono y regresó a su asiento. Bueno, te voy a decir, no pregunté a alguien más si que querían decir algo, pero ¿te imaginas todo que hizo este hombre por sus palabras y la manera que vivía? ¿Qué impacto dejó sobre su hija, sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos? Cada uno de nosotros vamos a morir y va a haber alguien sobre nuestra caja y nos van a decir cómo eran nuestras vidas, qué clase de esposo o esposa ha sido. ¿Qué clase de hermano o hermana? Nieto, primo, ¿verdad? ¿Qué clase de persona has sido? ¿Qué van a decir de ti? Piénsalo, porque eso sí va a pasar. Dicen en segundo de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Yo creo que yo confieso eso en voz alta 3, 4, 5 veces al día. 4, 5, 6 veces al día. ¿Por qué? Porque por la palabra la fe crece. Por el oído. Cada vez que estás confesando la palabra de Dios está creciendo su fe. Cada vez que tú confieses lo negativo, lo opuesto, entonces tienes que entender que eso es lo que está creciendo. Puede crecer fe en tu vida o puede crecer duda en tu vida. Vamos a otra escritura, Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas porque estoy contigo. No mirar ansiosamente a tu alrededor, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, seguramente te ayudaré, seguramente te defenderé con mi justa mano derecha. ¿Qué más? ¿Verdad? Cuando estás alrededor de enemigos, que sea enfermedad, de pobreza, de gente hablando mal de ti, no temas porque Dios está contigo. Él te va a defender. ¿Cuántas veces personas me han criticado? Yo he sido criticado por profesionales, pastoreando por tantos años y trabajando como psicólogo y en la prisión y maestro. ¿No crees que gente inspirados a veces por el diablo, verdad? No le gusta lo que estoy diciendo. No, la gente quiere inclinar sus oídos al evangelio, y cuando uno habla el evangelio, habla la verdad, pues lastima, ¿verdad? Porque deben que aceptar al Señor, pero más rechazan al Señor. Es como tienes un aguijón, ¿verdad? Y cada vez que toca eso te duele. Bueno, por eso dice el Señor, no des lugar a esas cosas. No des lugar. Entiende que son personas actuando como su padre, o actuando influenciados de su padre, Satanás. Por eso están actuando así. No lo tomas personalmente. Oran por ellos. Manda bendiciones sobre ellos. Bendecirlos, no maldecirlos. El libertad financiera. Filipenses 4:19. Y mi Dios cumplirá todas las necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a cumplir. Dios cumplió en Cristo Jesús. ¿Sabes que tienes una cuenta en el cielo? Dicen Filipenses. Que abunda tu cuenta, dijo Pablo.
Y cuando dice que abunda tu cuenta, cada vez que tú das, sea en dinero o ayudando gente, bendiciendo gente, eso va en tu cuenta, ¿verdad? Y cuando tú necesitas, como vas al banco, ¿verdad? Si vas al banco y sacas dinero porque has sido muy fiel para ahorrar, entonces tienes la misma cosa. Perdón, si tú has sido muy fiel en dando sus diezmos y ofrendas y ayudando misioneros y buscando formas de ayudar gente, cuando tú necesitas lo que siembras, cosechas. Si eres muy codo, eso que vas a recibir. Si eres una persona bondadosa, generosa, eso que vas a recibir. El Señor, otra vez, es una ley. Lo que siembres, cosechas. En lo físico, en lo espiritual, en lo emocional. Si eres muy mal con gente, ¿qué crees? Gente va a ser muy mal contigo. Si eres muy codo y no quieres ayudar, ¿qué crees? Cuando tienes necesidad, porque no has dado, ¿cómo vas a recibir? ¿Verdad? En la enfermedad, dice Pablo, dice Pablo en Romanos que Abraham, siendo más de 100 años, no dio atención a su cuerpo, no dio atención a lo que estaba sintiendo, sino aferrarse en la promesa del Señor que iba a ser padre de muchas naciones. Y recuerda, Dios dio esa promesa cuando Abraham y su mujer estaban muy avanzados en edad. Abraham tenía 100 años. Y él tuvo que confesar por 25 años que iba a tener un hijo hasta que nació Isaac. ¿Verdad? ¿Te imaginas manteniendo su confesión de alabanza, dando gracias al Señor por lo que algo que no puedes ver todavía? Pero eso es creer en tu corazón, que Dios prometa, ¿verdad? Promete en su palabra lo que dice sus promesas y confesar con tu boca. Es la misma cosa en sanidad. Tienes un dolor y el diablo dice que vas a morir de cáncer. No, ¿tú crees que tú eres el único que Satanás ha pegado con eso? Él lo dice eso a todos. Y yo digo, no, Dios me ha prometido una vida larga, Satanás, si no sabes leer. Y dice en 1 Pedro 2:24, por sus llagas ya fui, tiempo pasado, sanado. Yo recibí la sanación divina. La sanación divina corre en mis venas. Yo tengo vida larga. Quítate. Yo me recuerdo que una vez un señor predicador en Gran Bretaña, Smith Wigglesworth, salió temprano al donde tenía que recoger el bus. Y había una señora ahí también y estaba su perrito. Y el bus estaba vendiendo para reventar la gente. Ella dijo, ok, honey, tienes que salir, vete para la casa. Y el perrito lo estaba así acariciando su pierna y lo demás, ¿verdad? Y dijo, no, tienes que salir. Y entonces, no, el perro no dio nada de obediencia a eso. Entonces ella enojada dijo, quítate, vete. Entonces en ese momento Smith Wigglesworth dijo, así tenemos que ser con el diablo, quítate y vete y no regreses. Ese perrito corrió para su casa porque habló con autoridad. Tenemos que hablar con autoridad. Tenemos que ser sinceros con la palabra y vivir la palabra y hablar la palabra para que podamos enseñar al diablo que tenemos autoridad de Dios. Entonces, dice en Hebreos 10:23 para cerrar, dice, tenemos que estar juntos o tenemos que aferrar la confesión de nuestra esperanza sin vaciar, porque aquel que promete es fiel. Significa, si has encontrado ¿cómo quiero decir? Una promesa del Señor, aférrate a eso. No lo dice lo que dice el diablo. El Señor no es mentiroso. El Señor cumple su palabra. Tienes que resistir al diablo como con la boca. Hablar las promesas del Señor. Ahora, si tú no estás viendo este video y no conoces al Señor Jesucristo, quiero decir que Él te ama. Si tú fueres la única persona en el mundo, Cristo iba a morir por ti. Por eso quiero orar por ti. Ahí donde estés, en tu carro, con tu teléfono, en tu casa, en tu trabajo, lo que sea, quiero orar por ti. Si quieres aceptar a Cristo Jesús y tener una vida en abundancia, oren conmigo. Cierren sus ojos y repita esta oración. Dios Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias Padre Santo, si yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y Salvador.
Señor, pido perdón por mis pecados. Satanás, te rechazo. Señor, te doy gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Por las personas que no conocen a Cristo, pelear la buena batalla de fe. Seguir resistiendo. Seguir hablando contra el diablo. Hablar las promesas de Dios. Cada vez que viene una cosa negativa en tu mente, habla la palabra de Dios. Una vez más, quiero que por favor pueden llegar y saber que Dios en su amor, en su poder, está con nosotros. Que Dios te bendice grandemente.